Ezequías, el rey justo en tiempos de oscuridad. En los días en que los reinos de Israel y Judá parecían estar navegando hacia la ruina, Ezequías emergió como un faro de esperanza en medio de una generación marcada por la idolatría y la decadencia. Su nombre resonaba como un recordatorio del Dios al que sus ancestros habían olvidado. El Señor es mi fortaleza. Y vaya que su vida hizo honor a ese significado. Hijo del infame rey Acaz, Ezequías creció viendo los desastres que resultaban de un liderazgo sin rumbo y una fe desmoronada. Acaz, su padre, fue un hombre que no solo ignoró las leyes de Dios, sino que las pisoteó al erigir altares a dioses extranjeros, entregando incluso a su propio hijo en sacrificio. ¿Cómo podría alguien que creció en semejante hogar llegar a marcar la diferencia? La respuesta estaba en la fe. Ezequías comenzó su reinado a los 25 años, una edad en la que muchos aún están descubriendo quiénes son. Sin embargo, este joven rey, a diferencia de su padre, tenía claridad en un aspecto crucial: el Señor era la clave para restaurar la gloria de Judá. No era un líder perfecto, pero sus decisiones dejaron en claro su convicción de que el caos de su tiempo no sería la herencia que dejaría a su pueblo. Una luz en medio de la oscuridad. Desde su primer día en el trono, Ezequías rompió con las tradiciones de su linaje inmediato. Donde otros reyes se conformaban con la mediocridad espiritual, él buscó la excelencia en obediencia a Dios. Según el relato en 2 Reyes 18, 1-3, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Esta comparación con David no era casualidad. Ezequías no solo quería ser recordado como un rey justo, sino como alguien que caminó de la mano con Dios, tal como lo hizo el rey pastor. Uno de sus primeros actos fue purificar el templo de Jerusalén, un lugar que había sido profanado durante el reinado de Acaz. Este templo, construido siglos antes por Salomón como un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, había caído en el abandono. Sus puertas estaban cerradas, su interior estaba lleno de polvo y su propósito había sido olvidado. Para Ezequías, devolverle su dignidad era más que una simple restauración física, era una declaración de que el Señor seguía siendo el centro de Judá. En un acto de valentía espiritual, el joven rey también destruyó los altares que habían sido erigidos a dioses paganos, incluso la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, Números 21, 8-9. Aunque alguna vez había sido un instrumento de salvación, el pueblo la había convertido en un objeto de idolatría. Ezequías, consciente de que la fe debía centrarse en el Dios vivo y no en reliquias, la hizo pedazos. Este gesto, aunque polémico, demostró su compromiso con una adoración pura y sin distracciones. La decisión que cambió el rumbo. Imagina a Ezequías de pie frente al templo recién purificado, rodeado de líderes y sacerdotes, mientras pronunciaba las palabras que marcarían el tono de su reinado: ahora he decidido hacer un pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. 2 Crónicas 29, 10. No eran solo palabras vacías, eran una declaración de intenciones respaldada por acciones contundentes. Ezequías sabía que su nación estaba al borde del colapso. Asiria, el imperio más poderoso de la época, ya había conquistado el reino del norte, Israel, y sus ojos estaban puestos en Judá. La amenaza no era abstracta, era un ejército que arrasaba con todo a su paso. Pero mientras otros reyes habrían optado por alianzas políticas o medidas desesperadas, Ezequías eligió confiar en Dios. No sería fácil, pero era la única manera de romper el ciclo de decadencia que había caracterizado a Judá. Ezequías no comenzó su reinado en circunstancias ideales. De hecho, heredó un reino quebrantado tanto espiritual como políticamente. Sin embargo, su ejemplo nos enseña que no importa cuán oscuro sea el panorama, una fe firme puede cambiar el curso de la historia. A menudo, los momentos de mayor adversidad son los que producen los líderes más valientes. El desafío asirio, un enemigo inmenso. El viento del norte traía consigo rumores sombríos. Asiria, el imperio que devoraba naciones, ya había destruido al reino de Israel, llevándose a su pueblo como cautivos y dejando solo cenizas tras su paso. Ahora,
El ojo insaciable de Sennacherib, rey de Asiria, estaba puesto sobre Judá. Para muchos, esto parecía el fin inevitable de un pequeño reino atrapado en la trayectoria de un gigante. Pero Ezequías tenía otros planes. Sennacherib y el temor asirio. Hablar de Sennacherib es evocar una figura colosal que dominaba el escenario político de su tiempo. El rey de Asiria no era solo un estratega militar, sino también un maestro de la intimidación. Sus cartas y discursos no solo hablaban de su poder, sino que se burlaban de las creencias de aquellos que osaban resistirle. Jerusalén, con sus murallas y su pueblo asustado, parecía un juguete al alcance de su mano. Sin embargo, Ezequías no era un líder que cediera fácilmente al temor. A pesar de la amenaza, el rey de Judá comenzó a preparar a Jerusalén para lo inevitable. Fortificó las murallas de la ciudad, mandó a construir un túnel para garantizar el suministro de agua, lo que hoy conocemos como el túnel de Ezequías, y animó al pueblo a confiar no en las espadas ni en las estrategias humanas, sino en el Señor. Estas acciones, aunque prácticas, eran también un acto de fe, un recordatorio de que Dios podía intervenir incluso en las circunstancias más desesperadas. El cerco de Jerusalén. La sombra de las tropas asirias comenzó a oscurecer las colinas alrededor de Jerusalén. Para el pueblo, las noticias eran desalentadoras. Ciudad tras ciudad de Judá había caído bajo el dominio de Sennacherib. Solo quedaba Jerusalén. Desde las murallas, los habitantes podían ver el inmenso campamento del enemigo, escuchar los ruidos de sus preparativos y sentir la presión de un ataque inminente. En ese momento crítico, Sennacherib envió una delegación para entregar un mensaje destinado a romper la moral del pueblo. Según 2 Reyes 18, 19-25, sus mensajeros proclamaron: «No dejen que Ezequías los engañe diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones que hemos destruido pudieron salvarlas?». Sus palabras, cargadas de desprecio, buscaban socavar no solo la confianza del pueblo en Ezequías, sino también en Dios mismo. La estrategia era clara: sembrar duda y pánico. Incluso amenazaron al pueblo con las consecuencias más humillantes si continuaban resistiendo. Sin embargo, Ezequías, fiel a su carácter, no respondió con desesperación ni rendición. En lugar de eso, tomó una decisión que marcaría la diferencia: buscar la ayuda del único que podía hacer frente a Sennacherib. El clamor del rey justo. En medio del asedio y la incertidumbre, Ezequías subió al templo, llevando consigo las palabras amenazantes de los mensajeros asirios. Allí, frente al altar, extendió las cartas de Sennacherib y oró con fervor: «Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que ha enviado para insultar al Dios vivo». 2 Reyes 19, 15-16. Esta oración no era un simple ruego por ayuda, era una proclamación de fe. Ezequías no pidió la victoria por su propio orgullo o beneficio, sino para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor es Dios. Fue un momento de entrega total, una rendición no al enemigo, sino a la soberanía divina. El desafío de Sennacherib representa los obstáculos aparentemente insuperables que enfrentamos en nuestras vidas. A veces, el enemigo parece tan grande y nuestras fuerzas tan pequeñas que rendirnos parece la única opción. Pero la historia de Ezequías nos enseña que cuando llevamos nuestras batallas a Dios, estamos poniendo nuestra confianza en el único que realmente puede pelear por nosotros. Si te encuentras enfrentando una situación que parece imposible, recuerda esto: tu fe puede ser más poderosa que cualquier ejército. Ezequías nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, podemos elegir confiar en el Señor. Si deseas aprender más sobre cómo la fe puede transformar tu vida, revisa el enlace en la descripción. Es un recurso esencial para profundizar en el conocimiento bíblico y encontrar respuestas a tus preguntas más profundas. La respuesta divina, cuando Dios pelea por su pueblo. Mientras los muros de Jerusalén parecían asfixiarse bajo la presión de las tropas asirias,
Dentro de la ciudad reinaba una calma extraña, casi sobrenatural. Ezequías, a pesar de la magnitud del desafío, no dejó que el miedo lo venciera. Había llevado su carga al Señor, y ahora aguardaba, confiado en que Dios haría lo que los hombres no podían. Pero fuera de las murallas, la arrogancia de Sennacherib y su ejército seguía creciendo. Para los asirios, la victoria no era cuestión de sí, sino de cuándo. Habían conquistado a naciones más grandes y poderosas que Judá. ¿Qué podría hacer este pequeño pueblo contra un imperio que parecía invencible? El mensaje de Isaías: no temas. En respuesta a la oración de Ezequías, el profeta Isaías trajo un mensaje directo del Señor. No temas las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han insultado. Yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y regresará a su tierra, y allí lo haré caer por la espada. 2 Reyes 19, 6-7. Esta promesa, sencilla pero poderosa, fue suficiente para calmar el corazón del rey. Dios no solo había escuchado su clamor, sino que ya tenía un plan en marcha. La batalla que parecía perdida se convertiría en un escenario para que el poder de Dios brillara ante el mundo. Isaías también habló del futuro de Judá, asegurando que el remanente del pueblo sobreviviría y prosperaría. Este mensaje no solo traía consuelo, también reafirmaba que las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob seguían en pie, a pesar de las circunstancias actuales. La maniobra de Dios. En una noche que pasaría a la historia, el Señor envió a su ángel para actuar en nombre de su pueblo. Según el relato en 2 Reyes 7-35, aconteció que aquella noche salió el ángel del Señor, e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. Este acto milagroso no solo salvó a Jerusalén, sino que también humilló al orgulloso Sennacherib, quien regresó a Nínive derrotado y desmoralizado. Allí, en su propio templo, mientras adoraba a su dios Nisroch, fue asesinado por sus propios hijos. Un final trágico y simbólico para un rey que había desafiado al Dios vivo. Es importante notar que el texto no menciona un ejército humano, ni una estrategia militar de Judá. La victoria fue completamente obra del Señor. Este hecho destaca una verdad fundamental: cuando Dios pelea por nosotros, no importa cuán grandes sean las fuerzas en nuestra contra. Lecciones de fe y confianza. La victoria de Ezequías no fue el resultado de su habilidad como estratega, ni de la fuerza de sus soldados. Fue un testimonio del poder de Dios y de la fe de un hombre que eligió confiar en él. Esta historia nos enseña varias lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. 1. La oración tiene poder. Ezequías no acudió a alianzas políticas ni a soluciones humanas. Llevó su problema al único que podía resolverlo: Dios. Su oración no solo fue escuchada, sino que desencadenó una intervención divina que cambió el curso de la historia. 2. Dios pelea nuestras batallas. A menudo enfrentamos situaciones que parecen imposibles, pero esta historia nos recuerda que no estamos solos. Cuando confiamos en Dios, Él pelea por nosotros de maneras que superan nuestra comprensión. 3. La fidelidad trae recompensa. Ezequías no era perfecto, pero su fidelidad a Dios marcó la diferencia. En un mundo lleno de caos e idolatría, su compromiso con el Señor lo distinguió como un líder digno de ser recordado. El poder del ángel del Señor. El papel del ángel del Señor en esta historia es tanto fascinante como misterioso. En un solo acto, este ser celestial demostró el poder y la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Para el pueblo de Judá, esta intervención fue un recordatorio tangible de que Dios no solo los veía, sino que también estaba dispuesto a actuar en su favor. Pero el impacto de este evento no se limitó a Jerusalén. Las noticias de la derrota de los asirios se extendieron rápidamente, dejando una huella imborrable en la historia. Los enemigos de Judá entendieron que el Dios de Israel no era como los dioses de las naciones, sino un Dios vivo y poderoso, capaz de defender a su pueblo. ¿Cuántas veces enfrentamos problemas que parecen insuperables? Tal vez, como Ezequías, te sientes rodeado por enemigos, sin recursos ni fuerzas para seguir adelante.
Pero esta historia nos muestra que la solución no está en luchar solos, sino en entregarle nuestras cargas a Dios. Si deseas profundizar más en el conocimiento bíblico y encontrar fuerzas para enfrentar tus desafíos, revisa el enlace en la descripción. Es un recurso valioso para crecer en tu fe y entender cómo Dios obra en nuestras vidas. Y recuerda, si quieres llevar tu vida a otro nivel, no olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento empieza aquí. Comenta tus pensamientos sobre esta historia y comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Dios te bendiga. El remanente fiel, esperanza en tiempos de prueba. La victoria sobre Sennacherib fue más que una intervención divina. Fue un recordatorio contundente de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Sin embargo, para el pueblo de Judá, el camino hacia la restauración apenas comenzaba. Ezequías, fortalecido por lo que había presenciado, se convirtió en un líder que no solo luchaba por la supervivencia de su nación, sino por su renovación espiritual. La promesa del remanente. El profeta Isaías no dejó dudas sobre lo que significaba esta victoria. En medio de su mensaje a Ezequías, proclamó: el remanente de la casa de Judá que haya escapado echará raíces abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión, un grupo de sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. 2 Reyes 19, 30-31. Esta promesa no era solo una declaración sobre el futuro de Judá, era una invitación a la esperanza. A pesar de las pruebas, el pueblo sobreviviría, florecería y sería testigo del cumplimiento de las promesas de Dios. Para Ezequías y su pueblo, esto significaba que debían aferrarse a su fe, incluso en medio de la incertidumbre. Una restauración gradual. La victoria sobre los asirios no significó que todos los problemas de Judá desaparecieran de inmediato. Los años siguientes fueron de reconstrucción, tanto física como espiritual. Ezequías lideró iniciativas para restaurar la economía, fortalecer las defensas de la nación y, sobre todo, renovar el compromiso del pueblo con Dios. Uno de los momentos más emblemáticos de esta restauración fue la celebración de la Pascua. Según 2 Crónicas 30, 1-27, Ezequías invitó no solo a los habitantes de Judá, sino también a los sobrevivientes del Reino del Norte, a reunirse en Jerusalén para celebrar esta festividad. Era un llamado a la unidad y a la rededicación al Señor. Aunque no todos respondieron, aquellos que participaron experimentaron un avivamiento espiritual que marcó el tono del reinado de Ezequías. El papel del pueblo. La historia de Ezequías también resalta la importancia de la fe comunitaria. Aunque el rey era un líder valiente y piadoso, su éxito no habría sido posible sin la cooperación del pueblo. Desde los sacerdotes que purificaron el templo hasta los ciudadanos que se unieron en oración, cada individuo desempeñó un papel en la preservación y restauración de Judá. Esta cooperación nos recuerda que el caminar con Dios no es un esfuerzo solitario. Somos parte de una comunidad de creyentes que, juntos, enfrentamos desafíos, compartimos victorias y construimos un futuro centrado en la fe. El Dios que cumple sus promesas. La historia del remanente de Judá es un testimonio de la fidelidad de Dios. A pesar de las rebeliones y los fracasos del pueblo, Él no los abandonó. En cambio, utilizó incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito. Esta verdad sigue siendo relevante hoy. A menudo, nuestras pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer, confiar y ser testigos del poder de Dios. Isaías resumió esta idea en un mensaje contundente. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flecha en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por el mismo se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. 2 Reyes 19, 32-34. Esta declaración no solo aseguraba la protección de Jerusalén en ese momento, sino que también señalaba hacia un futuro donde Dios cumpliría su promesa de enviar al Mesías a través del linaje de David. El legado de fe de Ezequías.
La victoria sobre Sennacherib no solo salvó a Judá de la destrucción, sino que dejó una huella indeleble en la historia del pueblo de Dios. Pero Ezequías entendió que las victorias no eran solo para ser celebradas, sino para ser utilizadas como plataformas para construir un legado duradero. Su reinado, lleno de desafíos y triunfos, se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la acción pueden transformar a una nación. La purificación del templo y el avivamiento espiritual. Una de las primeras acciones de Ezequías, incluso antes de enfrentar la amenaza asiria, fue restaurar el templo de Jerusalén, que había sido descuidado y profanado durante los reinados anteriores. Según 2 Crónicas 29, 3-5, en el primer año de su reinado, abrió las puertas del templo y convocó a los sacerdotes y levitas para purificarlo. Este acto no fue solo un gesto simbólico, era un mensaje claro de que el Señor sería el centro de la vida nacional. El templo, que una vez había sido un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, estaba lleno de polvo y corrupción. Para Ezequías, restaurarlo era una forma de declarar que el pecado y la idolatría no tendrían más lugar en Judá. Esta limpieza física reflejaba una limpieza espiritual más profunda que buscaba llevar al pueblo de regreso a Dios. Destrucción de la idolatría. Ezequías no se detuvo en la restauración del templo. También se enfrentó al problema profundamente arraigado de la idolatría. Durante generaciones, el pueblo de Judá había erigido altares a dioses paganos, incluso en lugares altos destinados a la adoración del Señor. Ezequías no solo ordenó la destrucción de estos altares, sino también de la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Aunque había sido un símbolo de salvación en su momento, el pueblo la había convertido en un objeto de adoración idolátrica. 2 Reyes 18, 4. Este acto era audaz y arriesgado. Muchos en Judá probablemente estaban apegados a estos altares y símbolos, pero Ezequías sabía que la fidelidad a Dios no podía ser negociada. Esta decisión marcó una línea clara entre la verdadera adoración y las prácticas que distraían al pueblo de su propósito. La Pascua, un retorno a la unidad. Uno de los logros más significativos de Ezequías fue su llamado a celebrar la Pascua de manera nacional. En una época en la que las divisiones entre Judá e Israel eran profundas, el rey envió mensajeros a las tribus del norte invitándolas a unirse a esta festividad en Jerusalén. Aunque algunos rechazaron la invitación, muchos respondieron y viajaron a la ciudad para participar en este evento histórico. 2 Crónicas 30, 1-27. La Pascua simbolizó no solo un retorno a la adoración correcta, sino también una esperanza de unidad entre los hijos de Israel. Fue un recordatorio de que, a pesar de las divisiones políticas y espirituales, todos compartían una herencia común como el pueblo de Dios. El éxito de un líder fiel. Bajo el liderazgo de Ezequías, Judá experimentó un periodo de prosperidad y estabilidad que se destacaba en una época de inestabilidad generalizada. El relato en 2 Reyes 18, 6-7 lo describe de esta manera: se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con él, donde quiera que iba, tenía éxito. Este éxito no era el resultado de la astucia política o la fuerza militar, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Ezequías nos muestra que el verdadero liderazgo no se trata solo de tomar decisiones estratégicas, sino de guiar a las personas hacia un propósito más elevado. La vida de Ezequías nos enseña que la fidelidad a Dios puede cambiar el curso de nuestras vidas y el destino de las naciones. A menudo, enfrentamos desafíos que parecen estar más allá de nuestro control, pero la historia de este rey nos recuerda que la fe y la acción pueden abrir las puertas a milagros. 1. La obediencia trae transformación. Ezequías no solo hablaba de fe, la vivía a través de sus acciones. Restaurar el templo, destruir la idolatría y unir al pueblo en la adoración eran pasos concretos que demostraban su compromiso con Dios. 2. Las victorias no son el final. La victoria sobre Sennacherib fue solo una parte del legado de Ezequías. Su enfoque en la restauración espiritual y la unidad nacional aseguró que los efectos de su liderazgo se sintieran mucho después de su muerte. 3. Dios honra a los líderes que le son fieles. A pesar de los desafíos,
Ezequías experimentó la prosperidad y el éxito porque puso su confianza en el Señor. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando dirigimos nuestras vidas con fidelidad, Dios obra en nuestro favor. La prueba final: humildad en la adversidad. El reinado de Ezequías, marcado por victorias milagrosas y una fe inquebrantable, también incluyó momentos de debilidad que revelaron su humanidad y las complejidades de su liderazgo. Estas experiencias finales son tan valiosas como sus logros, pues muestran cómo incluso los más devotos enfrentan pruebas que desafían su fe y carácter. A través de ellas, Ezequías dejó lecciones profundamente significativas para nosotros hoy. La enfermedad que puso a prueba su fe. Cuando Ezequías cayó gravemente enfermo, Judá entera se estremeció. No era solo la vida del rey la que estaba en peligro, sino también el destino de la nación. En ese momento, Isaías entregó un mensaje claro de parte de Dios: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. 2 Reyes 20:1. Este decreto, frío y directo, parecía definitivo. Para un rey que había liderado con valentía y restaurado la adoración a Dios, el anuncio debía sentirse como un golpe devastador. Sin embargo, Ezequías no permitió que el miedo lo paralizara. En un acto de fe, se volvió hacia la pared y oró al Señor con fervor, recordándole su fidelidad y su devoción. No fue una oración de orgullo, sino una súplica sincera desde un corazón que reconocía su dependencia total de Dios. Te ruego, Señor, que recuerdes cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo que es bueno ante tus ojos. 2 Reyes 20:3. Dios respondió rápidamente a este clamor. Antes de que Isaías abandonara el palacio, recibió un nuevo mensaje: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré 15 años a tu vida. 2 Reyes 20:5-6. Este milagro no solo restauró a Ezequías físicamente, sino que también reafirmó que Dios está atento a las oraciones de su pueblo. La sanación de Ezequías fue un recordatorio poderoso de que no hay situación demasiado difícil para que Dios intervenga. Para validar esta promesa, el Señor le dio una señal sobrenatural. El reloj de sol retrocedió 10 grados, un evento inexplicable que dejó claro que el Dios de Ezequías era el Señor del tiempo y la creación. 2 Reyes 20:8-11. Este acto, tanto físico como espiritual, reforzó no solo la fe del rey, sino también la de toda la nación. El orgullo que amenazó con oscurecer su legado. La recuperación de Ezequías no estuvo exenta de complicaciones espirituales. Tras su sanación, el rey de Babilonia, Merodach Baladán, envió emisarios con regalos para felicitarlo. Este gesto, aunque parecía amistoso, tenía un propósito político: explorar el poder y las riquezas de Judá. Ezequías, cegado por el orgullo, cometió un error grave. Mostró a los emisarios todos los tesoros de su palacio y su reino, revelando el alcance de su riqueza y recursos. 2 Reyes 20:12-13. Fue un acto de ostentación que reflejaba una falta de discernimiento. En lugar de glorificar a Dios por su intervención milagrosa, Ezequías permitió que la vanidad nublara su juicio. El profeta Isaías no tardó en confrontarlo. Con un mensaje severo, le advirtió que este acto tendría consecuencias devastadoras. He aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada. 2 Reyes 8-17. La respuesta de Ezequías fue sorprendente. En lugar de mostrar arrepentimiento o preocupación profunda por el futuro de su pueblo, aceptó el mensaje con aparente resignación, diciendo: es buena la palabra del Señor que has hablado. 2 Reyes 8-19. Este comentario, aunque podría interpretarse como confianza en la soberanía de Dios, también revela una desconexión con las implicaciones a largo plazo de sus acciones. La vida de Ezequías nos enseña que las pruebas y los errores son oportunidades para crecer, pero también para revelar quiénes somos realmente. Su enfermedad, sanación y acto de orgullo ofrecen 3 lecciones cruciales. 1. La oración es una herramienta poderosa. En su momento más oscuro, Ezequías no se rindió.
Su oración sincera movió el corazón de Dios y cambió su destino. Este episodio nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de una súplica humilde y genuina. 2. El orgullo puede ser peligroso incluso para los más fieles. La vanidad llevó a Ezequías a exponer los tesoros de su reino, poniendo en riesgo el futuro de Judá. Esto nos desafía a mantenernos vigilantes, recordando que nuestras bendiciones no son para nuestra gloria, sino para la de Dios. 3. La soberanía de Dios prevalece sobre nuestras fallas. A pesar de los errores de Ezequías, Dios continuó usándolo como parte de su plan redentor. Esto es un consuelo para todos nosotros. Nuestras debilidades no pueden frustrar los propósitos de Dios. El legado final de Ezequías. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por pruebas y errores, Ezequías dejó un impacto duradero en la historia de Judá. Fue un rey que lideró con valentía en tiempos de crisis, restauró la adoración verdadera y confió en Dios en medio de desafíos aparentemente insuperables. Su vida, llena de altibajos, nos muestra que el liderazgo espiritual no es una trayectoria perfecta, sino una en la que la fe constante marca la diferencia. Su reinado preparó el camino para que las generaciones futuras continuaran buscando a Dios, incluso en medio de las adversidades. Aunque su orgullo tuvo consecuencias, su fidelidad inicial y sus actos de restauración espiritual dejaron un legado que sigue siendo recordado y estudiado hoy. El legado trascendental de Ezequías, la conexión con el plan mesiánico. El reinado de Ezequías marcó un punto de inflexión en la historia de Judá, no solo por las reformas espirituales y la milagrosa victoria sobre Asiria, sino también por su impacto en el futuro del pueblo de Dios. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, sus acciones y decisiones dejaron un legado que trascendió su tiempo, conectándose directamente con las promesas divinas que culminarían en la llegada del Mesías. La promesa de Dios a David, un trono eterno. Para comprender plenamente la importancia del legado de Ezequías, es fundamental recordar la promesa que Dios hizo al rey David. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. 2 Samuel 7:16. Esta promesa no era solo para David, sino para toda su descendencia, señalando hacia un rey eterno que gobernaría con justicia y verdad. Ezequías, como descendiente de David, jugó un papel crucial en la preservación de esta línea real, incluso en tiempos de crisis y desobediencia nacional. Su fidelidad inicial y su liderazgo espiritual aseguraron que el pueblo continuara buscando a Dios, a pesar de las amenazas externas e internas. Cuando Judá enfrentó la amenaza de destrucción total bajo Sennacherib, la intervención divina no solo salvó la ciudad, sino también la promesa de un futuro redentor. Dios no permitió que el linaje de David, del cual emergería el Mesías, fuera eliminado. Esto nos recuerda que su plan es soberano y no puede ser frustrado por las circunstancias humanas. Un remanente fiel, la semilla del futuro. El mensaje de Isaías a Ezequías sobre el remanente de Judá fue más que una declaración de esperanza inmediata, fue una profecía de restauración futura. El remanente de la casa de Judá echará raíces abajo y dará fruto arriba. 2 Reyes 7:30. Este remanente no solo sobreviviría, sino que sería el canal a través del cual Dios cumpliría su plan de salvación. Aunque Ezequías no vivió para ver el exilio babilónico ni la eventual restauración de Judá, su liderazgo fue clave para preparar al pueblo espiritual y moralmente para lo que vendría. Su énfasis en la adoración verdadera y la obediencia a Dios dejó una base sólida sobre la cual se construiría el futuro. El remanente fiel de Judá es un recordatorio de que Dios siempre preserva un pueblo para sí mismo, incluso en los momentos más oscuros. Este tema se repite a lo largo de las Escrituras y encuentra su máxima expresión en el Nuevo Testamento, donde Jesús es descrito como la vid verdadera que da vida a todos los que permanecen en él. Juan 15, 1-5. Ezequías y la soberanía de Dios. Aunque Ezequías cometió errores significativos, como su acto de ostentación ante los emisarios de Babilonia, estos no pudieron anular el plan de Dios. De hecho, los eventos que siguieron a su reinado, incluido el exilio babilónico, sirvieron para refinar al pueblo y prepararlo para el cumplimiento de las promesas mesiánicas.
La vida de Ezequías nos recuerda que Dios puede usar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades para avanzar en su propósito eterno. La victoria sobre Asiria, la restauración del templo y la celebración de la Pascua bajo su liderazgo no fueron solo logros políticos o religiosos, fueron hitos en la narrativa más grande de la redención divina. La historia de Ezequías nos invita a reflexionar sobre el impacto que nuestras decisiones pueden tener más allá de nuestra vida. Aunque nuestras acciones individuales pueden parecer pequeñas o insignificantes, Dios las usa para construir algo mucho más grande que nosotros mismos. 1. La obediencia tiene un impacto generacional. Las reformas de Ezequías no solo beneficiaron a su generación, sino que influyeron en las generaciones futuras al preservar el linaje de David y el conocimiento de Dios en Judá. 2. Dios trabaja a través de remanentes fieles. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre ha usado a un grupo pequeño pero devoto para llevar adelante su plan. Ezequías fue un líder clave para este remanente en Judá. 3. El plan de Dios no se detiene por nuestras fallas. Aunque Ezequías cometió errores, Dios continuó usándolo como parte de su propósito eterno. Esto nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente incluso en nuestras debilidades. El vínculo con el Mesías. El reinado de Ezequías, con todos sus logros y pruebas, nos señala directamente al Mesías, Jesús, quien encarna la promesa de un trono eterno. Donde Ezequías mostró debilidades humanas, Jesús se presentó como el Rey perfecto y sin pecado, capaz de redimir no solo a Judá, sino al mundo entero. Jesús también enfrentó amenazas aparentemente insuperables, pero donde los reyes humanos dependieron de ejércitos o alianzas, Él conquistó con humildad, servicio y sacrificio. En Jesús, vemos el cumplimiento de todo lo que el linaje de David, incluido Ezequías, representaba, un reino de justicia, paz y redención. El legado de Ezequías y nuestra propia historia. Concluimos la historia de Ezequías, un rey cuya vida fue testimonio del poder de la fe, el impacto de la obediencia y las lecciones que se pueden aprender de las debilidades humanas. Aunque vivió hace miles de años, su legado resuena hoy como un recordatorio de que Dios está presente en nuestras batallas y que cada vida puede ser parte de su plan eterno. Ahora, reflexionemos sobre cómo la vida de Ezequías se conecta con nuestras propias experiencias. La soberanía de Dios en todas las circunstancias. El reinado de Ezequías estuvo marcado por eventos que revelaron la soberanía de Dios sobre la historia. Desde la intervención del ángel del Señor que derrotó a 185,000 soldados asirios hasta su sanación milagrosa, cada detalle de su vida mostró que Dios no solo observa desde lejos, sino que actúa activamente en los asuntos de la humanidad. Esta verdad sigue siendo válida hoy. Aunque nuestras pruebas pueden no ser tan dramáticas como un asedio o una enfermedad mortal, todos enfrentamos momentos en los que necesitamos la intervención divina. La historia de Ezequías nos asegura que Dios escucha nuestras oraciones y tiene el poder de transformar lo imposible en victoria. ¿En qué áreas de tu vida necesitas recordar que Dios está en control? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para confiar más en su soberanía? La oración como fuente de fortaleza. Ezequías enfrentó momentos en los que parecía que todo estaba perdido. El avance del ejército asirio, el diagnóstico de una enfermedad mortal, las presiones políticas internas y externas. En cada una de estas situaciones, su primera respuesta fue orar. No usó la oración como un último recurso, sino como su arma principal. La oración de Ezequías en 2 Reyes 19, 15-19 es un ejemplo poderoso de cómo llevar nuestras cargas al Señor. No fue una oración superficial, sino un clamor sincero que reconocía la grandeza de Dios y su capacidad para intervenir. Esta actitud nos enseña que la oración no solo cambia las circunstancias, también nos cambia a nosotros. ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida? ¿Es tu primera respuesta o tu último recurso? Dedica tiempo hoy para traer tus desafíos ante Dios con sinceridad y confianza. La fidelidad y el orgullo, 2 caminos opuestos. La vida de Ezequías nos muestra los contrastes entre la fidelidad y el orgullo. En sus momentos de obediencia, como la restauración del templo y la destrucción de la idolatría, experimentó el favor y la bendición de Dios. Sin embargo,
Cuando cayó en el orgullo al mostrar los tesoros de Judá a los emisarios babilonios, sus acciones trajeron consecuencias negativas. Esto nos recuerda que la humildad es esencial en nuestro caminar con Dios. Las bendiciones y los logros no son motivos para el orgullo, sino oportunidades para glorificar a aquel que nos las ha dado. ¿Hay áreas en tu vida donde el orgullo pueda estar interfiriendo con tu relación con Dios? Pide al Señor que te ayude a caminar en humildad y gratitud. El legado que trasciende el tiempo. Aunque Ezequías no vivió para ver el cumplimiento final de las promesas mesiánicas, su reinado fue un eslabón esencial en la cadena que condujo al nacimiento de Jesús. Esto nos muestra que nuestras acciones hoy pueden tener un impacto eterno, incluso si no vemos los resultados inmediatos. Dios nos llama a ser fieles en lo que nos ha encomendado, confiando en que Él usará nuestras vidas para algo más grande de lo que podemos imaginar. Al igual que Ezequías, nuestras decisiones de obediencia, fe y humildad pueden dejar un legado que inspire a generaciones futuras. ¿Cómo estás construyendo un legado que refleje tu fe? Considera las maneras en que puedes influir en quienes te rodean para que también busquen a Dios. La historia de Ezequías no es solo un relato antiguo, es una invitación a aplicar sus lecciones en nuestras propias vidas. Nos desafía a confiar en Dios en las pruebas, a buscarlo en oración, a mantenernos humildes y a construir un legado que honre su nombre. Si deseas profundizar más en las historias y principios de la Biblia, revisa el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos que pueden ayudarte a crecer espiritualmente y a enfrentar los desafíos de la vida con fe y valentía. Además, no olvides suscribirte al canal. Si quieres llevar tu vida a otro nivel, no olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento empieza aquí. Comparte esta reflexión con alguien que necesite un recordatorio de que Dios está presente en cada etapa de nuestra vida. La vida de Ezequías y nuestra propia historia. La historia de Ezequías nos deja con una verdad fundamental. No importa cuán grandes sean nuestros desafíos, el Dios que peleó por Jerusalén sigue siendo el mismo hoy. Él escucha nuestras oraciones, actúa en nuestras vidas y nos llama a confiar en su plan perfecto. Que su vida sea una inspiración para nosotros, no solo para enfrentar nuestras propias pruebas con fe, sino también para vivir de tal manera que reflejemos el amor y la gloria de Dios. Al final, nuestras vidas, al igual que la de Ezequías, son parte de una historia mucho más grande, la historia del plan eterno de redención de Dios. Gracias por acompañarnos en esta poderosa narrativa. Sigue conectado para más contenido que inspire, desafíe y transforme. Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino.